Muy bien, y ahora continuamos con la sexta y última parte de nuestro video acerca de el código de barras de ADN, una breve introducción. Y pues en esta sección vamos a hablar acerca de las aplicaciones de este tipo de biotecnología, en particular en la elaboración, comercialización y consumo seguro de alimentos. Este tipo de biotecnología puede resultar bastante útil en la detección de aquellos productos comerciales alimenticios que pudieran llegar a ser fraudulentos. Existen algunos tipos de productos alimenticios que, dependiendo de su origen y dependiendo de las características organolépticas que brinda tal origen, van a tener un costo mayor. Aquellos productos que posean, digamos, la denominación de origen, como la champaña o como el aceite de oliva, eh, van a, digamos, a tener un costo mayor en el mercado. Así, otro tipo de productos como los granos de café, dependiendo de dónde se cultiven, pues también van a tener otro tipo de propiedades que sean más apetecibles al paladar de diferentes consumidores. Y otro ejemplo, pues, es el ingrediente culinario que se llama azafrán. Seguramente ustedes han probado el azafrán al momento de que han degustado de una rica paella. Este ingrediente culinario pues es el responsable de brindar bastantes características en cuanto al sabor, al olor y al color de pues de ese platillo en la paella. Este ingrediente culinario pues resulta bastante costoso porque pues su método de producción es, digamos, bastante peculiar. No se produce en grandes cantidades debido a cómo se cultiva y a las temporadas en el año durante las que se hace la cosecha. Entonces este producto puede resultar bastante costoso. Si ustedes revisan, por ejemplo, portales como Mercado Libre o Amazon, se van a dar cuenta de que aquellos productos que dicen ser, digamos, azafrán original, ¿no? De, por ejemplo, azafrán español, van a tener un alto costo en el mercado. Aproximadamente, en este ejemplo, pues lo identifiqué en Mercado Libre, 200 gramos de azafrán tienen un costo aproximado de 18,439 pesos mexicanos. Pues lo que es equivalente aproximadamente a 870 dólares americanos. Bastante costoso, ¿cierto? Entonces, bueno, derivado a la eh, alta demanda y baja producción, ¿no?, relativa a lo largo del año de este tipo de ingredientes culinarios, es que muchos productores o muchas personas que quieren comercializar este tipo de productos, pues se ven tentados en ocasiones a realizar fraude con los productos que venden. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces en los contenedores en donde comercializan este tipo de productos no venden azafrán, sino que venden, por ejemplo, cabello humano, ¿no?, teñido de una pigmentación rojiza, naranja, para darle, digamos, el parecido al azafrán. A veces utilizan fibras vegetales, también teñidas de otro tipo de colorantes, ya sean naturales o artificiales, y los venden, digamos, suplantando al producto verdadero de azafrán, y cobrando, por supuesto, la misma cantidad. Entonces ustedes en estos casos, eh, aplicando la biotecnología de códigos de barra de ADN, podrían utilizar una pequeña cantidad, digamos, del producto, ¿no?, que dice ser azafrán, realizan, recuerden, la extracción de ADN, seleccionan un código de barras apropiado, por ejemplo, para la identificación de plantas. ¿Cuál podría ser uno apropiado en este caso? Pues podrían utilizar los códigos de barra que mencionamos en nuestro video anterior, como las regiones ITS, el MATK o el RBCL como código de barras de ADN. Realizan su amplificación de dicha secuencia de su biomarcador que ya seleccionaron utilizando reacción en cadena de la polimerasa. Posteriormente envían a secuenciar, ¿no? Ustedes mismos pueden hacer
la secuenciación, si contaron con el equipo para poder realizarlo, para determinar la composición de las bases nitrogenadas que están presentes pues en esos nucleótidos, ¿no? Que están formando su ADN de esta muestra, ¿no? Que quieren estudiar. Y a través del último paso de comparación con la información que ya está disponible en bases de datos bioinformáticas, ustedes podrían saber si efectivamente se trata, ¿no? de azafrán, si el que ustedes tienen en esa muestra, en ese paquete que ustedes quieren analizar, o si se trata de cualquier otro tipo de organismo vivo o muestra biológica, las que les vendieron en ese tipo de contenedor. En ese sentido, pues no solo les permite identificar si efectivamente es o no es el azafrán, sino que también les va a decir con qué tipo de especie, en caso digamos de que sí sea fraude, se está haciendo esa suplantación. Si ustedes quisieran saber un poco más acerca de estas aplicaciones, les recomiendo que consulten el artículo Benefits and Limitations of DNA Barcoding and Metabarcoding in Herbal Product Authentication. Este artículo está disponible en la siguiente liga y bueno, en este caso les van a hablar acerca de las aplicaciones de la biotecnología de código de barras para la identificación de productos herbales, ¿sí? De cierto tipo de suplementos alimenticios o remedios herbolarios que pues son cierto tipo de productos que tienen una amplia comercialización mundial. Algunos de ellos, por ejemplo en el caso de México, sí están propiamente registrados ante la Secretaría de Salud y van a tener, digamos, la documentación que lo ampara, otros no. Entonces, en ese sentido, se puede aplicar este tipo de biotecnología para también detectar si aquellos vendedores, ¿no? de productores de este tipo de suplementos alimenticios les están vendiendo lo que dicen que tienen, por ejemplo, las pastillas o, digamos, el polvo para hacer licuados, ¿sí? Muchos de ellos dicen que les venden, por ejemplo, té verde, ¿no? Que es de un tipo de plantita, que se llama Camellia sinensis. Entonces, muchas veces este tipo de productos aprovechan, ¿no? digamos, este nombre o digamos que ellos mismos se promocionan como naturales y benéficos y pues les aumentan el precio de ese tipo de productos, aunque pues les pueden estar vendiendo cualquier cosa, ¿no? En ese polvito. Entonces también puede servir para eso y les sugiero que consulten ese artículo y asimismo que tengan la oportunidad de leer aquella información relacionada al fraude alimentario, que es una cuestión bastante común que sucede alrededor del mundo todos los días. Al momento de que ustedes consulten dicha información, pues podrán darse cuenta que la biotecnología es una excelente aliada para combatir ese tipo de fraudes, ¿no? En cuestión de productos alimenticios, de suplementos alimenticios. Y por otra parte, aquí tenemos otra aplicación de la biotecnología de código de barras de ADN. También en el caso de alimentos, pues nos puede servir para detectar agentes microbiológicos contaminantes y asimismo determinar su procedencia. En este artículo titulado Barcoded Microbial System for High Resolution Object Provenance, los investigadores diseñan a través de métodos de biología sintética cierto tipo de digamos que son células unicelulares que se llaman células unicelulares, más bien de estructuras unicelulares que se llaman esporas. ¿Sí? Las esporas son producidas, por ejemplo, por hongos y por bacterias cuando, digamos, se encuentran bajo ciertas condiciones de estrés ambiental, como por ejemplo altos niveles de radiación UV, falta de agua. Entonces, este tipo de estructuras, ante esas condiciones, pues que son bastante duras para sobrevivir, les van a permitir continuar con su supervivencia cuando ya las condiciones ambientales pues puedan ser favorables y dichas esporas germinen. Entonces, estos científicos lo que generaron fue un tipo de espora sintética y dentro de las cuales en su ADN, en el ADN de estas esporas, insertaron cierto tipo de biomarcadores, ¿no? De este tipo de etiquetas, de códigos de barra particulares para
dependiendo de en qué lugar iba a ser rociada o iba a ser diseminada esa espora. ¿Para qué? Para que posteriormente ellos pudieran detectar de manera particular dónde había estado esa espora, y en caso de que dicha espora se encontrara en un alimento, ellos pudieran decir, entonces la contaminación sucedió al momento de que se regó con agua, digamos, del río X a estas lechugas. O, por ejemplo, la contaminación sucedió cuando transcurrió el proceso de cortado y empaquetado, ¿no? de las frutas. Por ejemplo, les permite a este tipo de investigadores trazar dónde pudo haber sucedido una digamos contaminación en los alimentos durante la cadena de producción. Entonces, este tipo de biotecnología de código de barras de ADN, al ser utilizada dentro de organismos generados por biología sintética, pues también podría ser útil, como les decía, para detectar una cuestión que se llama contaminación asociada a los alimentos, ¿sí? Que muchas veces es causada por los patógenos conocidos como foodborne pathogens o los patógenos asociados a la comida. ¿Por qué es tan importante esto? Pues, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 10 personas se intoxican por patógenos asociados a los alimentos. Y también, pues, aproximadamente 400,000 personas mueren al año por este tipo de intoxicaciones, y muchas veces, para poder trazar el origen de la contaminación microbiológica en los alimentos, pues es un proceso que tarda incluso hasta más de 2 semanas. A través de la aplicación de este tipo de biotecnología, con el código de barras de ADN insertados en esporas generadas por biología sintética, pues puede ser bastante útil para poder trazar, ¿no? la proveniencia de este tipo de contaminaciones, y con eso pues prevenir que otras personas se contagien y se infecten al momento de que se identifica la fuente, ¿no? de esa contaminación. Por otro lado, este tipo de estudios pues puede ser también bastante útil para identificar a las especies que habitan, digamos, dentro de las plantas, ¿sí? Especies de microorganismos que habitan dentro de las plantas sin generarles pues un daño aparente, una cuestión patogénica. Entonces, en este caso les comparto un estudio que realicé acerca de los hongos endófitos que habitan dentro de un árbol que se llama Crescentia lata. A través de este tipo de biotecnología, pues, se identificó a nivel de género y en algunos casos, pues, a nivel de especie, la relación taxonómica de los diferentes tipos de hongos que habitan dentro de esta planta medicinal mexicana. En este caso en particular, lo que se realizó fue adicionalmente un tipo de análisis filogenético que se llama análisis filogenético de secuencia y estructura. Y bueno, yo trabajé con el código de barras de ADN de las ITS2, de los hongos. Entonces, al momento de hacer el análisis filogenético basado no solo en la secuencia del ADN, sino en la estructura que genera este código de barras, que es una secuencia no codificante para proteínas, pues se observa que existen diferentes variaciones morfológicas dentro de esa estructura para los diferentes tipos de géneros, incluso diferencias pues a nivel de especie, como lo podemos observar en esta estructura de que correspondería a Fusarium decencelulare y a Fusarium fujikuroi. Si se dan cuenta, en este bracito, el más largo de este ribotipo, pues se encuentran diferentes variaciones estructurales a lo largo de ese bracito. Este tipo de análisis pues puede incrementar la resolución de pues del alcance, ¿no? Para hacer la identificación taxonómica. Y es algo pues relativamente novedoso. Por último, recordemos que al momento de hacer estudios acerca de la biodiversidad que existe en nuestro planeta, utilizando esta valiosa herramienta que podemos encontrar en los códigos de barras de ADN,
pues tanto en nuestro planeta y por qué no, quizás incluso en investigaciones relacionadas hacia la existencia de organismos vivos en otros planetas a través de esta interesante rama de estudios que se llama astrobiología, pues tengamos en mente la frase de Charles Darwin que mencionó en su libro El origen de las especies. Entonces, en esta frase él dice: ninguna definición acerca del término especie ha, digamos, sido lo suficientemente integral para satisfacer a todos los naturalistas. Sin embargo, cada naturalista, o por lo menos casi todos, tiene una idea vaga de lo que él se refiere cuando habla acerca de una especie. Entonces, pues para poder conocer en realidad la biodiversidad que existe en nuestro planeta debemos tener en mente que, como lo mencionábamos al principio, pues cerca del 80% de las especies que habitan en nuestro planeta se desconocen, y muchas veces cuando se encuentra una, entre comillas, especie novedosa, pues depende de muchos factores al momento de hacer la clasificación. Si efectivamente pues es, digamos, encontrada como una especie novedosa, ya saben, sus características morfológicas macro y microscópicas, su perfil metabólico y también, por supuesto, la información genética que contiene esta especie. Y pues al hacer este tipo de investigaciones, utilizando esta herramienta biotecnológica, por lo menos podemos intentar, ¿no? Tener esa vaga idea de a lo que nos referimos cuando hablamos de especies, y también cuando nos referimos acerca de, pues, la biodiversidad, ¿no? Que es este atributo tan complejo y tan interesante que caracteriza a, pues, las zonas geográficas que están distribuidas alrededor de nuestro planeta. Los invito a que consulten el libro El origen de las especies en este sitio. Ahí podrán darse cuenta de algunas de las impresiones que tuvo Charles Darwin durante su viaje en el Beagle, al momento de que hizo estos estudios tan interesantes acerca de la biodiversidad, sobre todo aquellos que realizó durante sus viajes de documentación biológica y botánica, también en las Islas Galápagos. Intenten conocer un poco más de esto, ya que pues conocer estos estudios pues también los podrán ayudar a ustedes a comprender pues la relevancia sobre el conocimiento de la biodiversidad, y sobre todo pues la aplicación correcta de estas biotecnologías tan importantes hoy en día. Si te gustó esta serie de videos, suscríbete, dale like, ya sabes, esto pues el compartir conocimiento es una de las mejores herramientas que tenemos nosotros los seres humanos para poder resolver problemas. El conocimiento es poder, compártelo. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy su profesora Rosario del Carmen Flores Vallejo.